les bendiga. Aquí le habla el pastor Esteban Dross. También soy secretario nacional de la Iglesia Pentecostal Unida en México. Y quiero darles la bienvenida a este segmento de enseñanzas. Y voy a estar hablando sobre la gran comisión de Mateo 28:19. Amén. Y con eso, si pueden abrir sus Biblias, a Mateo el capítulo 28 y su versículo 16 hasta el versículo 20. Y aquí es donde encontramos la gran comisión. Dice: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado, y cuando le vieron, le adoraron. Pero algunos dudaban, y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Aleluya. Y bueno, estas palabras son unas palabras muy importantes. Y entre las palabras más celebradas, más conocidas de nuestro Señor Jesucristo, tenemos esta porción que se conoce como la Gran Comisión. Estas palabras constituyen el orden de marcha para la iglesia. Es en esta escritura donde no solamente tenemos nuestra justificación por el empuje misionero, o tampoco son meras palabras de aliento para mantener esa pujanza, sino que aquí por célula real tenemos definido el deber de cada hijo de Dios, de cada creyente, de cada persona que se considera pentecostal cristiano, de evangelizar el mundo entero. De los 4 evangelios, Mateo es el que presenta al Señor Jesucristo como el legítimo rey de Israel. Desde el inicio de sus palabras hasta las últimas palabras de Mateo 28:19. El evangelista trata el tema del reino de Dios y su establecimiento en los corazones de cada uno de los hombres. No es un país como conocemos, una nación, sino el reino de Dios se establece en nuestro corazón. Y ahora que Jesús ha resucitado, ha derrotado al diablo, ha derrotado la muerte, ha cancelado la deuda de pecado que había contra el hombre y ha reparado la brecha entre Dios y los hombres. Ahora Él, en esta gran comisión, se aparece vivo y triunfante ante sus discípulos, ya resucitado, comisionándoles a que proclamen las buenas nuevas de salvación. Y de estos 5 versículos, resaltan 4 puntos importantes que quiero hacer mención. Número 1, Jesucristo da la seguridad de su poder. Él dijo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Número 2, decreta la responsabilidad de cada creyente de hacer discípulos. Número 3, nos define el método, cómo es que una persona llega a ser discípulo del Señor Jesucristo. Y número 4, y esto es muy importante, nos da la promesa de su continua presencia. Ahora vamos a ver los 4 puntos. Número 1, Jesús dio la seguridad de su poder. Habiendo conquistado la muerte mediante su resurrección, Jesús demostró que no hay nada, absolutamente nada, que está fuera de su habilidad y de su alcance. Su poder en el cielo y en la tierra es indiscutible. Amén. Esta potestad incluye, por ejemplo, Apocalipsis, el capítulo 5, verso 12 nos dice: el cordero fue inmolado, el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Eso es Apocalipsis 5, 12. Y con eso nos está diciendo que Él
tiene el poder de reinar y gobernar. No solamente eso, sino que Colosenses el capítulo 2, verso 9 al 10 nos dice, porque en el Señor Jesucristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. O sea que Él es el Padre, Él es el Hijo y Él es el Espíritu Santo. En Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y vosotros estáis completos en Él. No ocupamos de otra persona, sino todo lo podemos encontrar en el Señor Jesucristo. Y luego dice que es la cabeza de todo principado y potestad. Colosenses 2, 9 y 10. Entonces nos está diciendo que el poder del Señor Jesucristo está por encima de todo principado y potestad, sobre toda enfermedad, sobre toda situación que puede presentarse en nuestra vida. En fin, el poder de nuestro Señor Jesús nos libera de toda cohibición, de todo temor, ya sea nuestra o que el enemigo nos quiere interponer para que nosotros logremos nuestra potencial en la vida. Romanos el capítulo 14, verso 9 nos dice, porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Eso es Romanos 14, 9. Así que su poder supera todo poder. No hay nadie que está por encima de Él, no hay nadie que lo manda, sino que Él es ahora Rey de Reyes y Señor de Señores. El punto número 2 que quiero tocar es que decreta la responsabilidad de cada creyente de hacer discípulos. Él dijo, por tanto, y toda potestad me es dada en el reino en la tierra, en el cielo, en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Él está comisionando a sus seguidores a que fueran a todas las naciones y que hagan discípulos de todas las naciones. Algo crucial y de notable importancia era imposible para aquella primera generación de creyentes que ellos alcanzaran en el lapso de su vida todo el mundo entero. Y por eso la gran comisión se extiende más allá, se extiende a nuestra generación, a todas las generaciones de creyentes. Exactamente el mismo mandamiento dado a ellos es el mismo mandamiento que se nos está dando a nosotros, y es de ir. La palabra indica una acción, una marcha, un desplazamiento de parte del creyente. Jesús no nos mandó que nos sentáramos de brazos cruzados, no nos mandó a hacer templos grandes, y no hay nada malo con eso, pero ese no es nuestro objeto principal. No nos mandó a poner estos templos y que nos esperábamos ahí que la gente viniera hacia nosotros de su propia iniciativa. No nos mandó inclusive de la idea, la opinión hoy en día muy popular, pues cada quien hay que respetar. Sí, respeto su ideología, pero lo amo tanto que voy a compartir la mía, y hay que ver un intercambio de ideas. Gloria al Señor, y no nada más porque, no, él está en su creencia y ahí él. No, la Biblia nos dice que debemos de ir y hacer discípulos. Dios no busca creyentes estáticos, apáticos, inertes, 1000 veces no. Jesús nos mandó a que con el amor de Dios, un testimonio limpio que refleja mediante una vida que profesa y vive santidad, hablemos con denuedo y convirtamos al incrédulo al único evangelio que salva. El mandato es claro y es preciso y es directo. Id y haced discípulos. En Mateo el capítulo 10, verso 5, cuando el Señor primero los mandó, les dijo, no vayan a la ciudad de los gentiles, solamente vayan a la casa de Israel. Ahora todos los impedimentos que tenían en Mateo el capítulo 10, verso 5, ahora son quitados. Y en virtud de su resurrección,
y que Él tiene toda potestad, debemos movernos confiadamente en su nombre a todas las partes del mundo. Puede ser que pensemos como cosa rara a quienes fueron comisionados para desempeñar esta tremenda responsabilidad, estos 11 humildes discípulos. Uno era pescador, en fin, podríamos decir que no tenían mucha preparación. Aleluya. Y el Señor escogió estos 11 humildes discípulos y los comisionó, pero el enfoque no es sobre los discípulos en sí, sino es quien comisiona. Gloria al Señor. Y es el Señor Jesucristo, Rey de Reyes y Señor de Señores, a quien todos los ángeles adoran, quien es Dios sobre todas las cosas, según Romanos el capítulo 9, verso 5. Al que Dios llama, Dios habilita. Y uno puede decir, bueno, pues yo no tengo mucho talento, yo no tengo mucha palabra, yo no tengo mucha preparación. De ti no depende, depende del Dios de la gloria que te prepara, te adiestra. Ahora con esto no vayas a tomar la actitud, no, pues no debo de leer, no, siempre busca prepararte más. Gloria al Señor. Según en Corintios, el capítulo 12, versículo 9 nos dice, mi poder se perfecciona en la debilidad. O sea que el desempeño que tenemos, la obra que tenemos, no depende de mis habilidades, sino del Todopoderoso que habita en mí mediante la llenura del Espíritu Santo con la señal inicial de hablar en otras lenguas. Ahora, la palabra griega aquí para ir, como dice, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, es una palabra peurama, aleluya, que significa andar, caminar, salir, marchar. Inclusive el lingüístico, el experto comentarista W.E. Vine, él añade a este comentario cuando habla sobre esta palabra id. Dice que esta palabra se usaba como ve, id, era en el uso oriental, la manera acostumbrada de que cuando un rey despedía o comisionaba a un agente de su corte, después de darles un mandamiento, concluía ese mandamiento usando esta palabra id. Y luego la palabra hacer discípulos, si usted ve id y hacer discípulos en el original es una sola palabra, es la palabra meteteusate, y significa convertir en alumnos. Tomándolo junto, el espíritu de la gran comisión es esto: Jesús, como Rey de Reyes y Señor de Señores, ha comisionado a cada uno de sus creyentes de ir y convertir a todas las naciones en creyentes fieles de Él. Esa es nuestra gran comisión. El primer llamado para cada hijo de Dios es la obra misionera. No viene a causa de que vemos la miseria y la necesidad con el cual contemplamos el mundo. Al incrédulo tampoco proviene de las bendiciones que uno recibe del Evangelio. Esos son dos motivos y dos razones muy importantes. Nuestra primera comisión es de ir y hacer discípulos. Aunque estas dos razones de ver la miseria, y sí, uno se siente mal de ver tanta miseria en el mundo, gloria al Señor, también las bendiciones, porque ser parte del reino de Dios y el Evangelio es algo inestimablemente grande, pero ese no debe de ser nuestra pasión. Nuestra pasión más que nada es, debemos de obedecer a nuestro Rey y Dios, el Señor Jesucristo. El llamado a la obra recibe su fuerza principal del mandamiento directo de nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores. El creyente o la iglesia que descuida la responsabilidad hacia misiones
o su responsabilidad hacia la obra misionera, abandona las explícitas órdenes de nuestro Maestro. Ahora bien, ¿qué cosa quiso dar a entender Jesús cuando dijo que debemos de hacer discípulos? ¿Acaso no significa exactamente lo que Él hizo? Lucas el capítulo 19, verso 10 nos dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Inclusive Mateo 10, 7 nos dice, yendo y predicando, diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Gloria al Señor. Esa es nuestra responsabilidad, de predicar, de buscar lo que se haya perdido. Y cuando usamos la palabra perdido, se puede utilizar de varias maneras. Por ejemplo, una moneda puede perder su valor, se devalúa. Gloria al Señor. O bien, algo se te extravía, no sabes su localidad. Y cuando dice que debemos de predicar el evangelio y buscar aquello que se ha perdido, se está refiriendo de todo eso. Nosotros como seres humanos, a causa del pecado y la rebelión, hemos perdido nuestro valor. El potencial con cual el Señor nos ha creado es mucho más de lo que estamos viviendo hoy. Y solamente en Jesucristo podemos cumplir con esos propósitos por el cual fuimos creados. Y otra es, estás tan perdido en ideologías que no sirven para nada, que solamente el Evangelio trae luz y alumbramiento a nuestro corazón y nuestra mente. Número 3. El método por el cual llegamos a ser discípulos. Aparte de predicar activamente en todo lugar el reino de Dios, aparte de ir a todas las partes del mundo y buscar al perdido, Jesucristo usaba un método que marcaba que a partir de ese momento aquella persona se consideraba como discípulo del Señor Jesucristo. En la gran comisión Jesús no solo nos da las órdenes de marchar, sino que nos muestra cómo hacemos discípulos. Y note, dice, por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y luego enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Se compone de dos partes de cómo podemos hacer discípulos. El rito, gloria al Señor, del bautismo en el nombre de Jesús, la ceremonia que enseña que uno se está comprometiendo y se está identificando como discípulo del Señor Jesucristo, es el bautismo. Ahora, Jesús consta que la gran comisión de dos diferentes cosas, que debemos de hacer discípulos bautizándolos y luego dice enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. El bautismo nos limpia de todo pecado, según 1 Pedro, el capítulo 3, versículo 21. Amén. Y la enseñanza nos nutre nuestra vida espiritual, gloria al Señor, para que podamos madurar y crecer. O en otras palabras, el bautismo nos lava y la enseñanza nos plancha. Es lavar y planchar. No es poner a un lado más importante una cosa que la otra. La importancia de la enseñanza no es ponerlo a un lado, sino que más, inclusive de cuando nos llegamos y hay buena música en la iglesia, lo más importante para usted obviamente es la enseñanza. Solamente primero es bautismo, o sea, eso es sin dudarlo, pero luego para tu crecimiento es la enseñanza. El bautismo en agua no era nada nuevo y desconocido para los discípulos. Amén.
La escritura nos consta que el pueblo de Israel fue bautizado en Moisés. 1 Corintios, el capítulo 10, verso 2. Que ellos fueron bautizados en Moisés, en el Mar Rojo. Analizando un poco el trasfondo histórico podemos ver que el primer siglo los judíos usaban la ceremonia del bautismo como rito de proselitismo al judaísmo. Se consideraba un nuevo nacimiento, una renuncia a la pasada manera de vivir, una decisión de seguir las enseñanzas del judaísmo. Y los seguidores de Juan el Bautista, cuando ellos llegaron a ser conocidos como discípulos de Juan el Bautista, según Mateo 3:6, Juan el capítulo 3, verso 22 y luego versículo 26. Ellos llegaron a ser conocidos como discípulos de Juan el Bautista cuando fueron bautizados. Inclusive es un método que no solamente lo usaba Juan el Bautista, sino que también el Señor Jesucristo lo usaba. Era un rechazo de una vida posterior a una vida nueva. Amén. Y note que los primeros que fueron discípulos del Señor Jesucristo eran judíos, que ellos estaban rechazando una vida posterior del judaísmo. Amén. Y ahora estaban entrando en un nuevo pacto. Por eso el Señor Jesucristo nos dice, ahora os doy un nuevo pacto en mi sangre, que cuando Él murió y resucitó, estaba dando apertura a un nuevo pacto. No un pacto con parches del antiguo. No. Esto es algo completamente nuevo. Y los primeros que entraron a ese nuevo pacto eran los judíos. Estaban rechazando el antiguo pacto, estaban diciendo ya no podemos vivir bajo ese pacto, sino que ahora estamos entrando a una nueva vida. Note, Juan el capítulo 4, versículo 1 nos dice que el Señor Jesucristo, Él hizo más discípulos como bautizándolos que Juan. O sea, la manera que uno llegaba a ser conocido como discípulo del Señor Jesucristo, la expresión externa, la evidencia externa, el testimonio externo, era siendo bautizado en el nombre de Jesús. Y note la forma, el método, la ceremonia que identifica a los discípulos era el bautismo. Otra vez, el comentarista W. E. Vine, encontramos esto, que la frase de Mateo 28, 19, bautizándolos en el nombre, indica que la persona que era bautizada era estrechamente ligada o venía a ser propiedad de aquel en cuyo nombre era bautizado. Gloria a Dios. Entonces uno dice, pues yo soy de Cristo, pero si no has sido bautizado en el nombre de Jesús, no lo eres. Es así como nosotros nos identificamos como discípulos del Señor Jesucristo. Primero siendo bautizados y luego, si me amáis, guardad mis palabras. Entonces, en la mente de los discípulos, cuando Jesús les ordenó que hicieran discípulos a todas las naciones, aleluya, en el nombre, entendieron que todo aquello que confesaban sus pecados y renunciaban a su vida anterior, debían efectuar un nuevo nacimiento mediante la ceremonia del bautismo. El judío tenía que rechazar su vida anterior. El griego tenía que rechazar su vida anterior. Y es por eso que ahora ya no hay judío ni griego, dice la palabra de Dios, sino que todos estamos en un solo cuerpo, que es el Señor Jesucristo. Es por eso que los apóstoles decían ser siervos del Señor Jesucristo. Romanos el capítulo 1, gloria a Dios, Romanos el capítulo 1 y el versículo 1, note, Pablo dijo, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol. También en Filipenses, otro texto, donde él habla de que es siervo del Señor Jesucristo. Note, Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos de Cristo Jesús.
Entonces, y hay varios otros lugares donde ellos se constituían siervos. Y ya hemos establecido que el bautismo, el método es ser bautizado, que uno llega a ser discípulo del Señor Jesucristo. La pregunta es ¿cómo? ¿Cómo debo de ser bautizado? Gloria al Señor, o sea, y otra vez aquí encontramos la respuesta en Mateo el capítulo 28, verso 19. Note bien, aleluya, y hemos hablado un poco sobre esto. Por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre, aleluya, del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Note que la Escritura dice en el nombre, no en los nombres, no en los títulos, sino que el término está en el singular, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Son tres títulos que describen diferentes relaciones del mismo ser hacia el hombre. Es el mismo ser que cumple con las diferentes funciones o papeles. Gloria al Señor, pero el nombre es uno. Tres manifestaciones de un mismo Dios, pero el nombre es igual. De igual manera que un hombre cumple su parentesco hacia su esposa como esposo, hacia su hijo como padre, hacia inclusive puede activarse simultáneamente, gloria al Señor, Padre, Hijo y Espíritu Santo, gloria, Padre, Hijo y sobrino, gloria al Señor, puede activar esas funciones simultáneamente, pero sigue siendo la misma persona. Yo soy hijo, yo soy padre, yo soy esposo, yo soy sobrino, yo soy tío, amén, gloria al Señor, soy hasta, tengo muchos parentescos, pero soy una sola persona y puedo activar esos roles simultáneamente, como esposo, como padre, como hijo, a la misma vez, pero sigo siendo el mismo. Jesús es nuestro Padre, Jesús es el Hijo y Jesús es el Espíritu Santo. Son afinidades fonéticas que asignan lo que Dios es y lo que hace. Él es nuestro Padre, Él es el Hijo y también es el Espíritu Santo. Aleluya. De igual manera que padre, hijo, tío, sobrino, primo, cuñado, concuño, yerno, suegro, son afinidades que describen lo que un hombre es. Carpintero, albañil, chofer, ingeniero, arquitecto, abogado, doctor, describen lo que uno hace. Esas afinidades describen lo que un hombre es y lo que un hombre hace, pero su nombre es diferente. Y el nombre, en mi caso, es Esteban, gloria al Señor, puede ser Luis, puede ser, aleluya. De igual manera, Padre, Hijo y Espíritu Santo son afinidades que manifiestan lo que Dios es y lo que Él hace, pero su nombre es Jesús. Vea conmigo Lucas el capítulo 24, gloria al Señor, Lucas el capítulo 24. Y su versículo 45 dice así: entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Les dijo: así está escrito, y así fue necesario que Cristo padeciera y resucitara de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Note que aquí el Señor les abrió el entendimiento. La Escritura nos indica que Jesús les estaba hablando, y cuando les abrió el entendimiento es cuando ellos entendieron las Escrituras y entendieron que el Evangelio se debería predicar en su nombre, en el nombre de Jesús. Por eso la Biblia nos dice en Hechos el capítulo 2, verso 37, que cuando le preguntaron a Pedro y a los otros apóstoles, así lo dice: varones hermanos, ¿qué haremos? Y esta fue dirigida a Pedro y a los apóstoles, no solamente a Pedro, sino también a los apóstoles. Pedro era el portavoz
de que cuando ellos tomaron la decisión, Él la dio a conocer. Y lo que Él dio a conocer es precisamente Hechos 2:38. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Así que tenemos eso. Y si la pregunta es igual, entonces la respuesta no ha cambiado. ¿Qué debemos de hacer para ser discípulos? ¿Qué debemos de hacer para ser salvos? Es el arrepentimiento, el bautismo en el nombre de Jesús y ser llenos del Espíritu Santo. Luego otra vez en Hechos el capítulo 8, verso 16, Felipe bautizaba a los samaritanos en el nombre de Jesús. En Hechos el capítulo 10, verso 48, nuevamente, aquí Pedro va y habla con unos gentiles y los bautiza a los gentiles en el nombre de Jesús y mandó bautizarlos en el nombre de Jesús, dice Hechos 10, 48. Hechos el capítulo 22, verso 16, Pablo está relatando su testimonio. Y cuando llegó Ananías, le dijo a Pablo, ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Invocando su nombre. Y otra vez, invocando su nombre. Así es como nuestros pecados son lavados. Hechos 19:5. Aleluya, encontramos que los discípulos de Juan el Bautista fueron rebautizados. Romanos el capítulo 6, versículo 1 al 4 nos consta que mediante el bautismo en el nombre de Jesús llegamos a identificarnos con la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Gálatas el capítulo 3, verso 27 nos dice que somos el que está bautizado en Cristo Jesús, de Cristo está revestidos. Santiago 2:9 nos dice que la gente blasfema en el buen nombre que fue invocado sobre nosotros. 1 Juan el capítulo 2, verso 12. Aleluya, que nuestros pecados han sido perdonados mediante su nombre. Apocalipsis 22:4 nos dice, y sus siervos le servían y su nombre estaba escrito en sus frentes. Con estas evidencias bíblicas constatamos que la forma como uno debe de ser bautizado es precisamente en el nombre de Jesús. Existe un dato histórico muy interesante de Eusebio, que él era obispo de la iglesia en Cesarea y es conocido como el padre de la historia eclesiástica. Sus contribuciones literarias, especialmente en lo que concierne a la historia de la iglesia primitiva, son de mucho valor. Y Eusebio es considerado uno de los más destacados historiadores y dependemos mucho de él. Él dice esto tocante a Mateo 28:19, uno de sus comentarios. Él dice así, que en realidad el original era: id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en mi nombre. Es evidente que la forma en la que utilizaban los apóstoles al bautizar siempre era en el nombre de Jesús. Y finalmente, y ya voy a concluir, esta promesa alentadora fue dada a aquellos quienes son sus discípulos, a nosotros, pero también nos da una tremenda promesa, y es el punto número 4, es que Él siempre estará con nosotros. Note, y aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esta promesa nos alienta. Uno no puede concebir un mundo sin el amor de Dios, sin la presencia de Dios, sin la dirección de Dios. Cada paso, cada prueba, cuando faltamos, cuando estamos en pobreza, en riqueza, en enfermedad, cada hora, cada decisión, Jesús está con nosotros. Isaías el capítulo 41, gloria a Dios, Isaías el capítulo 41 y verso 10, nos dice así la palabra de Dios: no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré,
Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Amén. Isaías, el capítulo 43, verso 2, nos dice, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarán, y la llama arderá en ti. O sea que era algo que el Señor nos ha prometido. Él dice en Mateo, el capítulo 28, verso 20, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos, enseñándoles, Mateo 28, que aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Con esta promesa podemos no solo tener la confianza que Jesús siempre está a nuestro lado, guiándonos, protegiéndonos, sino que Él también estuvo con los discípulos. Y por tanto lo que ellos establecieron en los hechos tiene validez, porque Jesús estaba con ellos presidiéndolo todo. He aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Y con esto doy por concluido. También quiero decir, amén, que me da mucha alegría y vamos a continuar con el proyecto Voz de la Verdad. Vamos a estar entrando, vamos a poner unas enseñanzas de nuestro obispo presidente sobre sombras del bautismo, y luego también vamos a estar hablando sobre la unicidad. Gloria al Señor. Así que no se lo pierda, vamos a meternos muy a fondo en la unicidad. Gloria al Señor. Amén. Dios los bendiga en el nombre de Jesús.